Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, dividido por temas, en la voz de Evelyn Roldán. Martes de Historia. Primer libro de Crónicas, capítulos 10 al 14. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad los que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. David es proclamado rey de Israel. Capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: «He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo». Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: «No entrarás acá». Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: «El que primero derrote a los jebuseos será cabeza de jefe». Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba sobre él. Estos son los principales de los valientes de David y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Josabeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada,
y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dobo de Belén, Samot Arodita, Elés Pelonita, Ira, hijo de Iques Teoita, Ebiezer Anotatita, Sibekai Usatita, Elai Aoita, Mahanaí, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gaaba, de los hijos de Benjamín, Benaí, Piratonita, Uraí del río Gaas, Abiel Arbatita, Admabet, Bar-Ulmita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Asem, Gizonita, Jonathan, hijo de Sage, Ararita, Aiam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Edno, Carmelita, Naaraí, hijo de Edbaí, Joel, hermano de Natán, Milhar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Naaraí, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Irrita, Urías, Eteo, Zabad, hijo de Alaí, Adina, hijo de Ziza, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Uzías, Astorotita, Sama y Jehiel, hijos de Otán, Arorita, Jediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebaí y Josabía, hijos de El Naam, Imna Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Adbier, después Joás, hijo de Seama, Gabatita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita,
Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Jozabad, Gederita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías, Arucita, Elcana, Isías, Azareel, Joazer y Josabam, Coroitas, y Joela y Zebadías, hijo de Joram, tejedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbaía el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siglal, se pasaron a él de los de Manasés, Abnás, Jozabad, Gediael, Micael, Jozabad, Eliú y Tiletaí, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a
pelear 28,600, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000, y del otro lado del Jordán, de los Rebonitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con todas clases de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la casa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas las fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Capítulo 14. Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David, nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas, y estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal
Petharim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Petharim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las palmeras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las palmeras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.